La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es El camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay Una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Muy buenos días, niños, Dios les bendiga, qué alegría podernos reunir nuevamente para alabar, glorificar al nombre de nuestro Señor y para aprender de su preciosa palabra. Vamos a orar y a darle gracias, ¿listo? Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado de vida, Señor. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú perdonas nuestros pecados, oh Dios, y nos das vida eterna, Padre. Gracias también te damos, Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tú siempre estás con nosotros, Señor, y que nos has dado al Espíritu Santo para que nos acompañe durante toda nuestra vida hasta que tú regreses por tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, vamos a cantar una canción muy especial el día de hoy que vamos a aprender, que se llama Libre Soy. ¿Listo? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atadas a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atadas a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atadas a mi corazón. Así es, niños, Dios nos hace libres, libres de todo el pecado que podamos tener, libres de todas nuestras culpas, cuando venimos en arrepentimiento delante de Él y Él nos perdona. ¿Listo? Y cuando Él nos perdona y nos da vida nueva, dice la palabra de Dios que nuestro nombre está escrito en un libro en el cielo. Y esa canción dice así: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es y mío es. Y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor.
Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es y mío es. Y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Qué maravilla, ¿cierto? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida en el cielo. Bueno, niños, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Listo? Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que eres tú el que provee para todas nuestras necesidades, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por cómo nos guardas y nos proteges, Señor, para que no nos falte absolutamente nada, Señor. Señor, recibe nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Niños, como algunos todavía no están asistiendo a la iglesia por diferentes motivos, podemos tener en nuestra casa una alcancía y allí guardamos las ofrendas. Y los que ya estamos yendo podemos llevar esa alcancía a nuestra iglesia y presentarla en la escuela bíblica como la ofrenda para el Señor. ¿Listo? Entonces recordemos lo de la alcancía que estamos llevando a cabo en nuestras casas. Ahora vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos capítulo 5, y vamos a darle gracias a Dios por el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor. Gracias a Dios porque a través de ella nos enseñas cómo ser unos niños obedientes, Señor, unos niños que alaben y glorifiquen tu nombre, Señor, unos niños que no tengan temor de obedecer tu palabra, Señor, unos niños que quieran dar testimonio del Dios grande y maravilloso que tú eres, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hechos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 17 al 42. Bueno, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no hallaron en la cárcel a nadie. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera, de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno les dio esta noticia: pero viniendo uno les dio una noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases de ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio,
un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de ese se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. El versículo de hoy está en el capítulo 5, versículo 20, y dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así es, niños. Los apóstoles eran personas comunes y corrientes, como tú y como yo, ¿cierto? Personas temerosas, personas a veces sin esperanza, con miedo y sin saber cómo hacer las cosas, ¿cierto? Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos recibieron poder. Y todo ese temor que tenían de predicar la palabra se fue. Ellos solamente querían obedecer a Dios. Y por eso iban por las calles, por los parques, por los pueblos, predicando de Jesucristo, contándole a todos las buenas nuevas de salvación. Y por eso fueron perseguidos. La clase de hoy se llama la persecución de los 12. Dice que fueron perseguidos, azotados, encarcelados muchas veces, pero ellos seguían obedeciendo la palabra de Dios. Y mire lo que dice acá este versículo 29, que dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían muy claro que era primero la obediencia a Dios. Así que nosotros, niños, no debemos tener temor de hablar de Jesús, de contarle de Jesús a nuestros amiguitos, a nuestros familiares, a nuestros profesores, de contarles de que tenemos un Dios vivo, que murió y resucitó en la cruz por nuestros pecados, que nos libra de toda maldad. Por eso hoy cantamos esa canción que dice: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atadas a mi corazón. Así es, Dios nos hace libres y es bueno que todos lo sepan, que podamos contarle a todos que Dios nos libera de todo pecado, de toda culpa y de toda maldad, si venimos en arrepentimiento delante de Él. Recordemos, niños, también que Dios nos hizo, varón y hembra nos creó. Por eso los apóstoles predicaban a hombres y a mujeres, a niños y a niñas, claro, porque la salvación es para todos, tanto para hombres como para mujeres. Dios así nos hizo, no existe otro género, no, somos hombres o mujeres, no existe otro sexo, solo masculino y femenino. Así nos hizo nuestro Dios. Y para hombres y para mujeres es este mensaje de salvación, de que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados,
por los pecados de los hombres, de las mujeres, de los niños y de las niñas, y que nos da vida eterna a todos. Bueno, niños, vamos a realizar la actividad que dejamos en el link y luego vamos a tener un pequeño resumen de nuestra clase. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. La clase de hoy se llama La persecución de los 12. Aprendimos que los apóstoles, después de que recibieron el Espíritu Santo, perdieron el temor de predicar acerca de Jesucristo. Ellos iban por las calles, por las plazas, por todas partes, predicando del Señor y realizando milagros. Y cada día se añadían más y más miembros a la iglesia. Resulta que los sacerdotes de la época y la secta de los saduceos sintieron envidia de lo que estaba sucediendo y mandaron a echarle mano a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Estando ellos en la cárcel, se les apareció un ángel y les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ese es el versículo de hoy. Hechos capítulo 5, versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces ellos se fueron para el templo y allí estaban predicando acerca de Jesús. Mientras tanto, los sacerdotes reunieron al concilio y mandaron a los guardias para que trajeran a Pedro y a Juan. Pero cuando el guarda fue a la cárcel, la encontró totalmente cerrada, con los guardias afuera, pero nadie había adentro. Entonces el jefe de la guardia volvió a los sacerdotes y les dijo: he ido a la cárcel, todo estaba cerrado, pero los hombres que estaban presos ya no estaban allí. Mientras tanto, llegaba otra persona y les dijo: los hombres que estaban presos están en el templo anunciando de Jesús. Entonces los mandaron a llamar y ellos vinieron delante de los sacerdotes.
Los mandaron a llamar amablemente porque los sacerdotes sabían que el pueblo los quería y no querían tener problemas. Y les dijeron, ¿no les hemos dicho que no hablen de Jesús? ¿Y por qué lo están haciendo? Pero ellos dijeron, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y ellos obedecieron primeramente a Dios, que les había enviado al ángel y les dijo, vayan al templo y prediquen a todos acerca de las palabras de esta vida. Entonces, después un hombre llamado Gamaliel los mandó a echar afuera y les dijo a los sacerdotes, un momentico, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Piensen muy bien, porque si esto es de los hombres, eso se va desvaneciendo, pero si es de Dios, ojo, no vayan a luchar contra Dios. Entonces ellos los azotaron y los dejaron ir, pero les dijeron, no prediquen de ese Jesús. Pero adivinen ellos qué hicieron. Claro, niños, obedecieron primero a Dios y siguieron hablando de Jesús en las casas y por las calles, hablando de Jesús, de su obra redentora, y día a día se hacían milagros y prodigios y más gente se añadía a la iglesia. Así es, niños, nosotros debemos hablar de Jesús, del Dios que tenemos, que perdona nuestros pecados. ¿Listo? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios grandioso y maravilloso, que perdona nuestros pecados, que nos hace libres, Señor. Gracias, oh Dios, por darnos la vida eterna. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a hablar de ti en todo lugar. Ayúdanos a ser unos niños que hablemos de Jesús, que demos testimonio de tu grandeza, de tus maravillas. Amén. Dios les bendiga, niños. Hasta la próxima. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor, la